Hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Quiero platicarles sobre coagulación, pero lo haré abordando el modelo celular. Previamente y de manera muy rápida, recordemos que la hemostasia es el proceso que detiene una hemorragia. La estudiamos en dos etapas. En la hemostasia primaria, el vaso sanguíneo se contrae por diferentes mecanismos. Después, las plaquetas se adhieren al subendotelio mediante receptores de membrana. Se activan, cambian de forma, liberan el contenido de sus gránulos y finalmente se agregan, se unen una a otra mediante otros receptores para formar el tapón plaquetario. Este tapón por sí mismo es insuficiente para detener la hemorragia, por ello es preciso que se ponga en marcha la coagulación. Esta es la hemostasia secundaria o fase bioquímica de la hemostasia. Es un proceso multienzimático en el que los factores de la coagulación intervienen para formar una malla proteica resistente con la que de manera definitiva se detenga la hemorragia. Algunos de estos factores son dependientes de vitamina K. Sin vitamina K sí se sintetizan, pero no son funcionales. Durante décadas se ha explicado hemostasia secundaria con la cascada de coagulación, pero la cascada de coagulación es para el diagnóstico, no representa la fisiología real. Deja muchas dudas que no se habían podido responder sino hasta la descripción de la coagulación in vivo. Modelo celular de la coagulación. Descrito a finales de los 90, explica que la coagulación se realiza en tres fases y que las superficies celulares tienen un protagonismo indispensable. Comienza con la exposición al factor tisular que habitualmente no está en contacto con la sangre, sino hasta después de un daño vascular o endotelial. En la primera fase, que se lleva a cabo sobre la célula que tiene factor tisular, la fase de iniciación, inmediatamente después del daño vascular, la sangre tiene contacto con este factor y de los componentes plasmáticos, el factor 7 de la coagulación se le une fuertemente a él y se activa. Ambos forman un complejo diasasa que activa al factor 10. El factor 10 activado se une rápidamente a su cofactor sobre la célula, el factor 5 activado, y forman otro complejo enzimático. Este es el complejo protrombinasa que genera trombina. Además de activar al factor 10, el complejo diasasa también activa al factor 9, por lo que el producto final de la fase de iniciación es factor 9 activado y trombina generada, aunque la cantidad de trombina es mínima debido a que hay un inhibidor, el inhibidor de la vía del factor tisular. Es una proteína que se libera de las células endoteliales y que se une al factor 10 activado generado en exceso. Inhibido el factor 10 activado no puede formar más complejo protrombinasa. Además, el complejo formado por inhibidor de la vía del factor tisular y factor 10 activado inhiben también el complejo diasasa, por lo que la generación de trombina se detiene y al final de la fase de iniciación es mínima, pero es suficiente. Y en la siguiente fase, la fase de amplificación, la trombina activa al cofactor 5, a los factores 11 y 13, activa plaquetas a través de receptores activados por proteasa y activa al factor 8 al separarlo del factor von Willebrand. En el plasma, el factor 8 y el factor von Willebrand viajan unidos. La trombina actúa sobre esta unión. El factor von Willebrand se va a hemostasia primaria y el factor 8 junto con los demás factores actúan en la siguiente fase. La tercera fase, la fase de propagación, se lleva a cabo sobre la superficie de plaquetas activadas. Las plaquetas han expuesto receptores para la unión de los diferentes factores activados. Aquí se une el factor 11 de la coagulación y desde aquí activa a más moléculas de factor 9. El factor 9 activado se une a su cofactor, el factor 8 activado, y forman otro complejo diasasa que genera factor 10 activado. Este complejo diasasa, que yo llamo complejo antihemofílico, es vital para la hemostasia. El complejo diasasa formado por factor tisular, factor 7 activado, inician la coagulación, pero debido a que son inhibidos no pueden sostenerla. Es este complejo diasasa formado por factor 8 y factor 9 activados los que sostienen la coagulación y la llevan al éxito. Por eso la deficiencia de alguno de estos dos factores representa los trastornos hemorrágicos más importantes de los factores de la coagulación, las hemofilias. El factor 10 activado se une a su cofactor, el factor 5 activado, y forman más complejo protrombinasa, y este complejo genera más trombina. Debido a que este proceso no fue inhibido, la generación de trombina es explosiva. Los cofactores 5 y 8 pueden ser inhibidos por proteína C,
El resto de los factores pueden ser inhibidos principalmente por antitrombina 3, pero esto sucede solamente si se salen del entorno protegido de la plaqueta activada. Si se unen rápidamente a la superficie de la plaqueta, no pueden ser inhibidos, así lo refiere la literatura. A manera de regulación hay algunos anticoagulantes fisiológicos. Por ejemplo, la trombamodulina, cofactor de la trombina, le induce un cambio conformacional para que pase de un efecto procoagulante a un efecto anticoagulante. En conjunto activan a la proteína C. El efecto anticoagulante de la antitrombina 3, así como los sulfatos de hermatán y heparán, se aumentan cuando se aplica heparina. De los anticoagulantes farmacéuticos conocemos más ampliamente el acenocumarol y warfarina, que como ya comentamos y explicamos a detalle en cascada de coagulación, impiden la reutilización de la vitamina K. El clopidogrel inhibe la activación del receptor para ADP. Sin este receptor, no hay activación plaquetaria por ADP. También conocemos muy bien el ácido acetilsalicílico y los antiinflamatorios no esteroides, que inhiben la enzima ciclooxigenasa. Sin esta enzima, no hay formación de tromboxano A2 y sin tromboxano A2 no hay agregación plaquetaria. Sin anticoagulantes farmacéuticos y pese a los fisiológicos, la coagulación continúa favorablemente. Entonces, al final de la fase de propagación, la cantidad de trombina es muy grande y puede generar la suficiente fibrina para la formación del coágulo necesario. Y este es el modelo celular, aquí una síntesis del proceso. El modelo celular no es más complejo que la cascada de coagulación, simplemente es diferente. Hay una mención muy importante sobre las superficies celulares, pero las reacciones enzimáticas son prácticamente las mismas. Si sucediera que es más fácil aprenderse el modelo celular de la misma manera que aprendemos otros procesos en secuencia, igual que la cascada de coagulación, lo podemos hacer así y sería de la siguiente manera. Solamente recordemos que la fase de iniciación es sobre la célula que tiene factor tisular y la fase de propagación es sobre la plaqueta activada. Esta primera fase comienza cuando la sangre tiene contacto con el factor tisular. El factor 7 de la coagulación se une al factor tisular y se activa. Ambos forman un complejo diezasa que activa el factor 10. Y esto es como la vía extrínseca de la coagulación, solo que no hay mención del calcio y de los fosfolípidos, pero es porque se da por entendido. Aquí lo ejemplificamos. Recordemos que las membranas celulares están constituidas por una doble capa de fosfolípidos. Estos fosfolípidos tienen carga negativa y a esta carga negativa deben unirse los factores de la coagulación, que son proteínas también con carga negativa. Entonces, ¿cómo se unen las proteínas de carga negativa a los fosfolípidos de carga negativa? Es mediante el calcio. El calcio es un puente de unión que une proteínas a fosfolípidos. Es así como funcionan los complejos enzimáticos que tanto nos comentan en la cascada de coagulación. Entonces tenemos factor 7 unido a factor tisular, se forma complejo diezasa que activa el factor 10. Pero además este complejo diezasa también activa el factor 9. El factor 9 se puede esperar hasta que la plaqueta se activa y exponga receptores para su unión, mientras el factor 10 activado continúa en esta reacción. El factor 10 activado se une a su cofactor, el factor 5 activado y forman el complejo protrombinasa que genera trombina. La cantidad de trombina generada es mínima debido al inhibidor, pero es suficiente, y en la fase de amplificación se activan los cofactores 5 y 8 y los factores 11 y 13 además de plaquetas. Aquí respondamos una pregunta muy frecuente. El factor 5 es activado por la trombina, pero para generar trombina se necesita factor 5. Entonces, ¿cuál es primero o cómo funciona en realidad? Es muy simple. Para la activación de factor 5 en la generación de trombina hay más de una posibilidad. El factor 10 tiene la capacidad de activar el factor 5. Así se forma el complejo protrombinasa y se genera trombina. Pero si no hay factor 5 disponible en ese momento, el factor 10 por sí solo también tiene la capacidad de generar trombina. Solamente que como complejo protrombinasa, la generación de trombina es hasta 300.000 veces más eficiente. Entonces, con la trombina generada en la fase de amplificación se activan diferentes factores además de plaquetas, y en la tercera fase, la fase de propagación, todos trabajan importantemente. El factor 11 activado se une a la plaqueta.
activa a más moléculas de factor 9. El factor 9 activado se une a su cofactor y forman otro complejo diazasa que también genera factor 10. Y esta parte de aquí es casi lo mismo que la vía intrínseca, con la diferencia de que no hay factor 12. Y la razón es muy simple, el factor 12 no es indispensable para la coagulación. De hecho, su deficiencia en la enfermedad de Hagemann se manifiesta principalmente con trombosis y nunca con hemorragias. Entonces, a partir del factor 11 activado y hasta la formación del factor 10 sería vía intrínseca de la coagulación, y a partir del factor 10 sería la vía común. El factor 10 activado junto con el factor 5 activado forman otro complejo protrombinasa que activa a más moléculas de trombina. Y debido a que este proceso no fue inhibido, la cantidad de trombina generada en este punto es explosiva. Y así termina el modelo celular de la coagulación, pero como la coagulación aquí no termina, nosotros continuamos platicando. Una vez generada la trombina, puede generar fibrina a partir del fibrinógeno. El fibrinógeno es una proteína compuesta por 3 cadenas dobles de polipéptidos, ordenadas en 3 dominios. Del dominio central E sobresalen 4 fibrinopéptidos, los fibrinopéptidos A y fibrinopéptidos B, 2 de las cadenas A alfa y 2 de las cadenas B beta respectivamente. Este es el fibrinógeno en su forma nativa que debe convertirse a fibrina. La trombina rompe el fibrinógeno. Primero se libera en fibrinopéptidos A y después se libera en fibrinopéptidos B. Se expone en sitios de polimerización y la fibrina instantáneamente comienza a polimerizarse. Se unen monómeros de fibrina unos a otros para comenzar a formar un coágulo. Solamente que el coágulo formado en este punto es un coágulo soluble de fibrina. Aquí interviene el factor 13 de la coagulación, hace que las uniones de fibrina a fibrina sea por enlaces covalentes. Además, integra a la alfa-2 antiplasmina para aumentar la protección de este coágulo que ya se ha formado. Y así lo vemos al microscopio electrónico. El coágulo de fibrina se ha formado y la hemorragia se ha detenido. Cuando el sangrado no se detiene es casi siempre debido a un trastorno hemorrágico. Algunos son, por ejemplo, un colágeno de mala calidad, una mala señalización celular que haga que el endotelio sea disfuncional, alguna disminución de plaquetas o plaquetas disfuncionales, pero también hay deficiencias de factores de la coagulación, como la enfermedad de von Willebrand, que es la más común y de la que hay 3 tipos. De la deficiencia de fibrina puede haber una ausencia absoluta, una producción insuficiente, producción inadecuada o una deficiencia combinada. Deficiencia de factor 8 o factor 9 también muy conocidos, principalmente la hemofilia tipo A. Deficiencia de factor 11 o deficiencia de otros factores que, aunque muy raros, también pueden manifestar hemorragias. Esto es todo en modelo celular de la coagulación. Ojalá esta presentación les sea de muchísima utilidad. Objeciones, quejas, dudas, sugerencias son bienvenidas. En otros videos abordaremos detalles sobre hemostasia primaria, sobre cascada de coagulación indispensable para el laboratorio, detalles también sobre anticoagulantes, sobre trastornos hemorrágicos y sobre fibrinólisis. Por lo pronto, muchísimas gracias por su